Queremos decirte hola pronto, pero la situación cambió. Ahora, para juntos protegernos, tenemos que distanciarnos. Haz uso de las instalaciones de la universidad si es estrictamente necesario. Para solicitar el ingreso, diligencia al formato de encuesta que encontrarás en el correo institucional o ingresando a la página web de la universidad. Dirígete al apartado que dice Coronavirus UPTC. Selecciona en Estrategias frente al COVID y luego desplázate a la parte inferior donde encontrarás la encuesta. Ingresa tu usuario y contraseña y selecciona el enlace Encuesta de situación de salud y Screening psicológico en eventos críticos. Diligencia los formatos y recuerda realizar diariamente el autorreporte de condiciones de salud en la plataforma Alista que podrás encontrar al lado izquierdo de la primera encuesta. No tardarás más de 1 minuto en responderla. Y una vez diligenciado los dos formatos, espera la autorización de tu ingreso notificado en el correo electrónico institucional. Solo así podrás ingresar a la UPTC. Cuidándonos todos, le jugamos limpio a la U. Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos siguen en Colombia, España y demás lugares. A los estudiantes de la maestría en educación y de otros programas de nuestra alma mater. A los colegas y directivos de la universidad. A la querida profesor Leonor Gómez, directora de Praxis y Saber. Al profesor Óscar Pulido, editor de la revista. Y a todo el equipo editorial de tan significativa publicación de la Facultad de Ciencias de la Educación UPTC. Hoy, en Praxis y Saber en diálogo con sus protagonistas, tendremos a dos invitadas que nos llevarán a dos momentos bien importantes. Para empezar, se ha querido abrir este espacio con el arte, motivador inquebrantable del alma, reflexión de la conciencia, despliegue de imaginación, aliado de la sensibilidad, que hace vibrar nuestras emociones a partir de la maleabilidad de un rojo carmesí, de un trozo de guadua, de las notas musicales, de unas sencillas palabras, que ha incursionado en la academia y la investigación para reivindicar su importancia y la incidencia que tiene en diferentes ámbitos de la vida. Por eso, hemos invitado a una amiga y colega docente y artista con una valiosa experiencia en el campo de la formación del profesorado desde las escuelas normales superiores. Les hablo de la cucuteña Magda Consuelo Pinilla, quien es magíster en literatura de nuestra alma mater y fue colaboradora y realizadora del programa radial literario Ciudad Sumergida de la emisora UPTC. De igual manera, participó en el taller de narración creativa de la Red Nacional de Talleres RENAT, realizado en Tuna.
Uno de sus cuentos, Luna para una muerte, fue incluido en la antología Pisadas en la niebla, nuevos cuentistas boyacenses, publicado en 2010 por la editorial Común Presencia, y su libro, Emily Dickinson, Caja al Abismo, publicada en 2016. Algunos de sus poemas están incluidos en Alejandría, en la antología Mujeres Poetas del Norte de Santander, en Cada Grieta en el Cuerpo, publicada en 2020 por Épica Ediciones, en páginas literarias y en blogs. Actualmente adelanta estudios de doctorado en educación en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá y es docente de básica secundaria del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama. Así, doy paso a nuestra primera invitada para tener un pequeño espacio de encuentro con su poesía. Te escuchamos, Magda. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctora Rodnayibe. Muchas gracias al doctor Rafael y a todo el comité editorial de la revista Praxis y Saber. Es un gran placer pues volver a mi alma mater ya como profesional y pues les agradezco mucho esta valiosa invitación en esta celebración de los 10 años de la revista Praxis y Saber. Voy a hacer una lectura de poemas y voy a ir alternando algunas reflexiones en torno a la escritura, en torno pues a los tiempos que actualmente vivimos también y cómo se relacionan con el arte, con la cultura, con las humanidades en general. La escritura me encuentra porque el cuerpo hace rato que va. Al principio es el silencio, la palabra sibilante a punto de brotar, a punto de atravesar el umbral de lo indecible, de hacerse carne. Y así nacen las palabras que ya estaban, pero con otros colores, otros aromas, otras texturas, y a veces también llega el frío, y se pierde ese impulso por atacar la página. Es entonces tiempo de volver a sumergirnos en las voces de los otros para poder encontrar en el fondo nuestra voz. Llegar otra vez a la lectura. Del libro inédito, El lugar exacto de mi noche. Con el epígrafe de Piedad Bonet, solo puedo escribir de amor. Salgo a la noche, respiro su aire intenso, sé que vivo. Amor furtivo, incorpóreo y diáfano, ausente de revelaciones, este amor, pasajero casual, viajero nocturno, tan indigno de la luz y de la muerte. Reflejos. Aún podemos engendrar más dolor, pero llegará el instante en el que algo de adentro se rompa. Entonces ya no habrá escape. Estaremos irrefrenablemente condenados a nuestro rostro en el espejo. Límites. Tan cerca de tu boca, la vida, esta noche inerme en la que fulminante llega la noticia de tu cuerpo puesto al sol. Y no renuncio. Sin esperanza. Es imposible el verso. De nuevo, tus labios me han ganado la batalla. En la escritura trabajan fuerzas de la memoria, el cuerpo huyente y algo de azar. El hilo se enreda, la voz se borra y a veces es necesario adelantar el cassette para poder predecir, escuchar ruidos en el fondo, regresar muchas veces la cinta hasta que finalmente podamos entender y escribir aquello que se pierde, el rumbo, el aliento, la vida. Pero perderse es también parte del camino. Cambiar la ruta, recomponer las velas, saber que el objetivo no está al final, con el texto terminado, el poema escrito, sino que, como en los versos de Cavafis, el tesoro en la escritura está siempre en el proceso, en el viaje. Película muda. La taza humea el cristal. Dos mujeres hablan en la lengua del silencio. Las manos danzan, se baten, dibujan el paisaje imaginario. Mis ojos leen el vacío. Contorsiones audaces, trípticos de Bacon que desentonan con los labios desolados. Se presiente el desastre. La orden discontinua llega a la mujer del mostrador. La impasible anfibia ha escogido lo primero a su paso, pan y café. Las manos se levantan y se agitan para celebrar el pequeño triunfo matutino. Bendito azar. Mientras los créditos ascienden, el ruido ajeno hasta entonces arremete con violencia. El claxon destruye el sigilo. La calle y sus efluvios regresan con su estertor habitual. Entran al lugar y borran la gran pantalla. Las actrices se ocupan de la merienda. Las luces se apagan y una voz en off dice corte. Y este es un pequeño homenaje
a la cantante norteamericana Billie Holiday. Billie, aprendiste de los nudos la soledad del mostrador, de la mano que aprieta la falda la primera grieta. La luz aún no llega y la tísica ciudad nos arroja en el rostro polvo y fajos supurantes. Cantaremos una vez más para alejar el miedo, el hedor de la carne marchita. Nos iremos pronto con el sol y en el último trago nada explicaremos. La trompeta hará el trabajo, desgarrará el aliento y las magnolias crecerán adentro. Siempre es bueno algo de terciopelo que nos ayude a entonar mejor, que nos arrulle este dolor. El blues asomado en los dientes rotos. Somos las chicas de Harlem. Crecemos rápido. La noche nos redime. Mesa a mesa, piel a piel, de lunes a domingo. Bailaremos y cuando todo sea olvidado, el amor, la cuerda tensa, la sangre mustia, el tranvía de recuerdos, nos iremos, como palomitas de tul que se pierden en las cloacas, cuando de golpe irrumpe la luz del amanecer. El siguiente texto es un homenaje al compositor, poeta, filósofo John Cage y a una de sus obras más representativas que es 433 y una frase de John Cage que dice: no tengo nada que decir y lo estoy diciendo, eso es poesía. Todo vendrá por añadidura, dice la abuela balbuciente mientras levanta la mano para indicar que el arroz empieza a secarse. Mientras, en el suelo ajedrezado, las moscas de la fruta algo esperan. Un primer movimiento va entrando por la ventana, ir y venir de las manos diligentes, utensilios de metal en la despensa que saludan a los nuevos visitantes. Palomas que sueñan con puñados de escombros, algo para olvidar la soledad del campanario. Las agujas se retuercen en mí, tic-tac. Dejen con nácar esta sombra corta que conforma el presente. Ahora viene el otro. La olla de agua caliente en sordo cimiento cae por el presuroso llanto de un colibrí. Alguien grita un no sé qué imperativo. La zanja del jardín cede bajo el metal. Se abre para el espectáculo de narcisos en flor. Y el ritual se va haciendo, nos va haciendo. Somos parte de esta nada. Suena el motor enloquecido, mudez imperfecta. Llevo en mi mano tu mano y la puerta cruje. Otro más. Estamos cerca. Aquí está la libertad. La jaula de barrotes resplandecientes se cierra. Sinfonía inconclusa. Me abrazo a ti y me quedo quieta en el hueco de tu boca. El poema es la caja de Cornell que contiene objetos coleccionados, recuerdos de otros viajes, fotogramas de seres amados, hojas secas, plumas, amuletos pintados con crayones, cartas perdidas, mapas, nubes, dibujos de corderos, canciones de plancha para amores ausentes, cartas con remitentes ilegibles, imágenes de otros tiempos. La caja es la escritura. Los poemas componen artesanías personales. Todos guardan entre sí una lógica intangible y aunque hacen parte de un todo, también pueden verse de forma independiente. Cada compartimento, un verso, una ficción, una mancha, una huella de lo imposible, de la pesadilla, de las ruinas y a veces también de la muerte. Lengua de señas. Ejercitar, tensar, estirar el músculo hasta que la herida ceda o se cierre, hasta que de la lengua ya no broten más palabras. Fotograma. Capturar la figura cuando el rayo irrumpe. Recomponer la escena en el suave aleteo. Poder repetir de memoria cada grieta en el cuerpo, la sangre anegada, imagen nítida del instante antes del estallido que aguarda en la penumbra. Solo ella. Nadie te imagina en el altar respirando el vaho de un río palpitante, adornando con pétalos de no me olvides tu frente dorada. Nadie podría saber qué buscas bajo la manta, el amor o la muerte, ni el vuelo de la dama blanca te distrae.
El suicidio de sus alas aviva la llama y va marcando de a poco la cadencia, el temblor que se refleja en el sucio cristal. Manos de coco y exilio develan el surco, dibujan la frontera. Nada presagia que vendrá, nada te advierte que serás rodeada por sombras, jugando a la guerra, que secarán tu ambrosía y clavarán puñales a tu pecho, mientras repites palabras que aún no existen. En la noche, la muerte no renuncia a su oficio milenario. Hábito. Abandonar la pluma, olvidar el papel, caminar en círculos es escribir el poema. La oscuridad pasará, la enfermedad llegará a su fin, aunque sabemos que nada volverá a ser lo que era. Lo importante será lo que aprendimos, cómo nos hizo más fuertes o nos llevó a cultivar las dimensiones olvidadas de las que habla Scliar, la conversación para hablar sobre el mundo, la vida para hacer las cosas juntos, las narraciones para que las historias lleguen a todos y nos permitan seguir viajando, soñando, imaginando otras posibilidades. El arte que nos da la esperanza, la filosofía, la lectura, el juego, la literatura, las humanidades, el arte en general son herramientas, son defensas, lo que nos queda para poder seguir. Estas formas de conocimiento no riñen con lo tecnológico, lo científico, al contrario, ofrecen otras posibilidades para recibir los saberes y seguir apostándole al proyecto vital de la formación del ser humano, para que pueda seguir creciendo, construyendo y recreando el mundo. El arte nos ayuda a derrotar el miedo, a defender la vida y a entender el mundo y a dejar de estar ciegos entre tanta ceguera. Farewell. No hay tristeza por la partida ni por los largos viajes que nos aguardan. Es solo que a veces pienso que en alta mar nos invade el vacío. No estar cerca, no bañar de besos las formas misteriosas, las tormentas de los días aciagos, el resplandor del cristal y ese mareo eterno de los días que fluyen sobre el agua. Acá estará la mesa, acá la comida caliente, nada cambiará. En esta espera no habrá llanto, solo anhelo por el regreso. Las historias maravillosas, las quimeras y muchos presentes comprados en una tienda de duty free. Como en el cine. Deberías escribir un guión más alegre, con más explosiones, un guión donde las actrices sonrían una y otra vez, y por qué no una copa de Borbón, una historia con caballeros de alta sociedad en las que inviten a salir y a lucir sus grandes galas, una historia con una tormenta en donde los sobrevivientes alcancen la bandera de su nación y canten alegres que la invasión de los enemigos ha claudicado, una escena donde los hombres planeen la persecución del hombre importante y se descubra que aman los perfumes y que odian lo que nunca corresponde, una historia de estatuas donde los buitres y las modelos con dientes de oro sonrían, una fotografía antigua en donde el hijo salude al padre desde el pasado para que luego no exista. Y al final todos estarán en una gran cúpula vestidos de blanco y de negro, en un altar repleto de flores, y ellos y ellas dirán acepto, y los veremos pasear con sus hordas de niños traviesos hacia la costa. Serán felices por siempre, pero estamos abocados a la soledad del papel y no hay tiempo para el celuloide. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magda, por compartirnos algo de ti, representado en tu arte, tu poesía. Muy bien, viene ahora un segundo momento de Praxis y Saber en diálogo con sus protagonistas, ahora en compañía de otra querida amiga, quien desde el continente europeo ha dedicado su trabajo profesional a la vida universitaria y a la investigación como profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada, España, y se ha desempeñado en los últimos años como secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en el campus universitario de Melilla, mi amada ciudad multicultural. Me refiero a la doctora Lucía Herrera Torres,
quien además es responsable del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía, Desarrollo, Educación, Diversidad y Cultura, Análisis Interdisciplinar de DICA. La doctora Lucía, además de la gran cercanía que ha tenido con el Grupo de Investigación Cacaenta y con la Maestría en Educación de la UPTC, es miembro del Comité Editorial de Praxis y Saber. Ella ha coordinado, entre otros programas de posgrado, el programa de doctorado en Investigación e Innovación Educativa en la Educación Superior desarrollado en la Universidad de El Salvador. En cuanto a sus premios, en 2004 obtuvo el tercer Premio Nacional de Investigación Educativa concedido por el Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE del Ministerio de Educación y Ciencia, y en 2010 un premio a la excelencia docente dentro del área de Ciencias Sociales y Jurídicas en la categoría Antigüedad Docente menor de 25 años por la Universidad de Granada. Ha participado activamente en proyectos de investigación, grupos de investigación y proyectos internacionales como Comenius y Alfa, y ha realizado estancias académicas en Europa, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Austria, Rumanía, Reino Unido, América, México, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil y Asia, Tailandia. La doctora Lucía cuenta con publicaciones científicas indexadas en diferentes revistas de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeras. Entre sus principales áreas de investigación se encuentran la psicología positiva, inteligencia emocional, educación superior, estrategias de aprendizaje del alumnado universitario, procesos de mentorización del profesorado Nobel, innovación en tutorías, diversidad cultural y psicología de la música, entre otras. Es una gran alegría contar con la profesora Lucía en esta mañana para abordar reflexiones a propósito de la investigación en educación. Así que doy paso al profesor Rafael Buitrago para que continúe con nuestra invitada. Profesor Rafael, lo escuchamos. Muchas gracias, profesora Runayibe. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. Y desde luego que es un privilegio, es una gran alegría tener hoy en este espacio a la profesora Lucía. Y vamos pues a hacer una entrevista que espero que sea de su agrado. Y por ello, pues Lucía, muy buenas tardes para ti en España, en el continente europeo. Y quisiera, además de saludarte, empezar un poco con algo no tan formal, que luego lo abordaremos. Y quisiera que, dado que tú estás en un lugar muy particular, muy lindo, muy especial, muy específico, que es la ciudad autónoma de Melilla, nos contaras de manera breve un poco qué es Melilla y cómo es Melilla desde tu perspectiva. Entonces, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Rafael. Buenas tardes, días para ustedes. Tenemos una diferencia horaria de 7 horas. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer a la organización de este evento la invitación cursada a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en especial a la revista Praxis y Saber. Respecto a la ciudad de Melilla, he de decir que yo no soy oriunda de esta ciudad. Yo conocí Melilla hace 23 años, recién licenciada. Había estudiado psicología en la Universidad de Granada. En última carrera ya había estado con una beca con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la ciudad de Granada. Y dio la casualidad de que salió una plaza de profesor dentro de la universidad, pero para el campus universitario de Melilla, que pertenece a la Universidad de Granada. Y eso me permitió conocer esta maravillosa ciudad, de modo que pude conocer una ciudad totalmente desconocida para mí, para muchos españoles, porque en el norte de África no solamente está Melilla, también hay otra ciudad que es Ceuta, y la Universidad de Granada tiene un campus universitario en cada una de dichas ciudades. Respecto a la historia de Melilla, pues Melilla ya tiene antecedentes en el primer milenio antes de Cristo, hacia el siglo VII antes de Cristo. Los fenicios ya ocuparon un lugar que se llamaba Rusadir, de hecho Melilla, su antiguo nombre era Rusadir, que significa en púnico cabo imponente. Fue continuamente formando parte de los distintos imperios, el imperio cartaginés, siendo considerada como la Hispania transfretana. Posteriormente pasó a formar parte de la Hispania visigoda, fue conquistada por el emperador bizantino Justiniano I, pues, a continuación se retomó por los visigodos y después por los musulmanes. Fue ya en 1497 cuando Melilla es conquistada por Pedro de Estopiñán y Virués como comandante del duque de Sidonia y con el apoyo de los reyes católicos. Melilla
es una ciudad autónoma que está situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo, como pueden ver aquí. Está enclavada en el corazón de la región del Rif, alberga una población en la actualidad de casi 87.000 habitantes y presenta diversas particularidades, fruto de su posición geográfica y de su historia, tanto en la composición de su población como en su actividad económica y en su cultura, consecuencia de la convivencia de cristianos, musulmanes, judíos desde el siglo XIX, por lo que es una ciudad multicultural. La ciudad recibe además cada día una significativa población flotante, principalmente trabajadores de la provincia marroquí de Nador, y se extiende en su territorio sobre unos 12 kilómetros cuadrados de superficie en la parte oriental del Cabo de Tres Forcas, limitando con el mar Mediterráneo, el mar de Alborán al este y con Marruecos por tierra. Además tiene una fortaleza, conocida como Melilla la Vieja, que se construyó entre los siglos XVI y XVIII, dotada de almacenes, de aljibes, de baluartes, fosos, cuevas, etcétera. Y de hecho tiene también distintas capillas, una de ellas es la única obra religiosa gótica de África, lo que hace de ella una ciudad completa en la orilla del Mediterráneo. A ello se suma el patrimonio arquitectónico de la ciudad, situado en el nacido en Sánchez de Melilla, que es considerado como uno de los mejores exponentes del estilo modernista español de principios del siglo XX. Si me lo permiten, les voy a enseñar unas pequeñas fotos de Melilla, de sus distintas zonas, de la zona de Melilla la Vieja. Como pueden ver, aquí sería Melilla la Vieja y cómo se puede ver lo que es el puerto deportivo. Aquí tendríamos parte de lo que es el Club Marítimo. En esta pueden ver toda esa fortaleza desde el puerto deportivo. Aquí tienen, como les decía antes, construcciones de estilo modernista del arquitecto Enrique Nieto y volvemos aquí a la fortaleza y a distintos aspectos de la ciudad. Además, le pido por favor a Giovanni que les ponga un vídeo que elaboramos desde nuestra facultad, desde el equipo de Canal, para que puedan conocer en imágenes nuestra ciudad y un poco de nuestra facultad. Bienvenido a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de... Gracias. Bien, les animo a visitarnos, puesto que es una ciudad que, como habrán podido ver, sorprende y enamora. María Lucía, muchas gracias. Era muy importante, digamos, esta contextualización, porque como tú dices, si para muchos de ustedes la ciudad no es conocida, desde luego que desde este lugar del continente americano mucho menos, y creo que es una ciudad pues que evidentemente tiene una magia especial y que sin lugar a dudas vale la pena visitarla. Después de ello, yo quisiera, teniendo en cuenta que tú pues haces parte de este equipo, de esta familia de Praxis y que has tenido un vínculo tan cercano con nosotros, que propició que en el 2017 estuvieras acá acompañándonos y visitándonos, quisiera preguntarte un poco qué es lo que más recuerdas de esa experiencia tuya acá, de Colombia, de Boyacá, de Tunja y obviamente de la universidad. Bien, inicialmente de Colombia tan solo conocía el departamento de Boyacá y fue a través de la tesis doctoral que quien ha intervenido anteriormente, el doctor Buitrago, realizó bajo mi dirección. En esa tesis se fueron recogiendo datos por parte del doctor Buitrago en 3 municipios del departamento de Boyacá, en Tunja, dentro de la provincia Centro, Duitama, Tundama y Sogamoso en Sogamuxi. Él me iba contando el contexto urbano, rural de estos municipios y cuál era el contexto. Y esa fue la manera de yo conocer, a través de lo que me iba contando, desde lo que iba leyendo la tesis doctoral, conocer un poquito del departamento de Boyacá. No obstante, como bien ha dicho el doctor Buitrago, en 2017, cuando conocí Boyacá y en primer lugar Tunja, gracias al primer Congreso Internacional de Educaciones, Pedagogías y Didácticas que tuvo lugar en septiembre de 2017,
En dicho congreso pude colaborar a través de una ponencia y de un taller y conocer a diferentes profesores y figuras de representación universitaria dentro de la UPTC. Gracias a este evento de divulgación pude hacer también un poco de turismo y por eso les comparto algunas de las fotos por los distintos lugares en los que estuve, tanto urbanos como sobre todo rurales, por el departamento de Boyacá. Y si algo destacaría es su riqueza, su naturaleza, su cultura, su patrimonio histórico, tanto material como inmaterial. Algo importante, el clima. Yo pensaba que Colombia iba a ser un territorio cálido en toda su geografía y pude comprobar cómo en Tunja hace bastante fresquito. Es un lugar bastante fresco todo el año. ¿Con qué me quedaría y qué recuerdos guardo? Sobre todo, si algo me gustaría destacar es, y es el mejor recuerdo de todos, la sencillez, la honradez y la calidez de sus gentes, la hospitalidad, la entrega y el trato cercano que considero que son rasgos característicos del boyacense. Vale, Lucía, pues es muy grato que tengas esas imágenes, esos recuerdos y esa perspectiva de este pueblo y de esta gente que pues evidentemente es un colectivo pujante, un colectivo que trabaja en términos del desarrollo, de la investigación, de la educación y ante todo pues que siempre busca ser muy cálido y ser muy cercano como con los demás, y al igual que sucede en España. Muy bien, demos paso ahora un poco ya al otro bloque que teníamos preparado y que tiene que ver un poco más con el tema que quisimos proponer y que nos convoca hoy, a partir, desde luego, de tu gran experiencia y del el importante trabajo que tú realizas en la Universidad de Granada. Y si bien es cierto que la investigación y la investigación en educación, digamos que cada vez se posicionan más y tienen mayor desarrollo, no solo en Europa, sino desde luego en todo el mundo. Yo quisiera un poco que tú nos hablaras o nos contextualizaras un poco de cuáles son las apuestas que en este momento se están realizando desde la perspectiva del espacio europeo de educación superior en cuanto a la investigación en educación. Todo ello teniendo en cuenta que, pues, aunque en el país, en Colombia, se hacen unos avances y unas apuestas muy relevantes, sí consideramos que hay unas diferencias importantes, sobre todo en términos de financiación y de apoyo a la investigación entre lo que serían países como los nuestros y la Comunidad Europea. Entonces, pues quisiera evidentemente que nos contaras un poco cuáles son esas apuestas, cuáles son esas perspectivas y cómo se vislumbra un poco el panorama en términos de esa investigación educativa. Bien. La educación superior en todas las partes del mundo, en toda la geografía mundial, en la actualidad está experimentando grandes cambios como consecuencia de las iniciativas de políticas destinadas a gestionar los presupuestos económicos frente a las crecientes demandas de una educación superior cada vez más masiva, las necesidades cambiantes del mercado laboral, los cambios en la demografía, tanto lo que atañe al profesorado como al alumnado, el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y cuestiones emergentes relacionadas con el personal y con los requisitos de acreditación profesional. Según la Asociación de Investigación Educativa Europea, ERA por sus siglas en inglés, los principales tópicos de investigación educativa en la educación superior se resumen en 6. En primer lugar, lo que atañe a la investigación relativa a enseñanza, aprendizaje y evaluación en la educación superior. Este primer bloque de investigación incluye investigaciones en temas relacionados con la enseñanza, el aprendizaje, la retroalimentación, la evaluación, la orientación y la tutorización en la educación superior. En segundo lugar, las transiciones de los estudiantes y la empleabilidad de los graduados. Considerar las transiciones hacia y desde la educación superior. La empleabilidad de los graduados, las conexiones con el aprendizaje permanente y la relación entre la vida económica y académica. Otro bloque de investigación dentro de la investigación educativa en educación superior tiene que ver con el trabajo académico y el desarrollo profesional.
Se centra sobre todo en la aparición de nuevos profesionales, el desarrollo profesional del personal universitario, las culturas e identidades académicas, disciplinarias, los cambios en el trabajo académico, así como las cuestiones relacionadas con el bienestar de investigadores y de docentes. En cuarto lugar, la política, gestión y gobernanza en la educación superior, focalizada en lo que es la gestión y el liderazgo de las universidades, incluido el cambio organizacional, la relación entre el Estado, el mercado y la educación superior. Esto incluye, evidentemente, la reformulación de los sistemas y políticas nacionales de educación superior, como es el proceso de Bolonia, o el papel que tienen las organizaciones supranacionales e intergubernamentales, como puede ser la OCDE o la Unión Europea, y el impacto que tienen esas reformulaciones en la función y en la misión de las instituciones de educación superior. En quinto lugar, otro gran bloque de investigaciones es el relacionado con la inclusión y la diversidad en entornos de educación superior. Se trata en este ámbito la temática de la igualdad, tanto en el personal como profesorado, como en estudiantes. Y ello incluye, entre otros aspectos, la discapacidad, el origen étnico, la raza, la edad, el género, la religión. La participación creciente también y la presencia de grupos con baja representación en el contexto universitario, como pueden ser estudiantes de edad avanzada o aquellos con antecedentes socioeconómicos más bajos, también son un enfoque particular. Los trabajos que tratan sobre movilidad académica, migración y dispersión o diáspora académica también se incluyen en este quinto bloque. Y por último, y no menos importante, porque además está en auge, es la internacionalización en la educación superior. Se centra en los dinámicos fenómenos contemporáneos de internacionalización de la educación superior. Considera tanto los desafíos como las oportunidades para la investigación que surgen de las tendencias políticas, los impulsores políticos, económicos, culturales y sociales, y los avances académicos y tecnológicos. Abarca enfoques innovadores, interculturales, interdisciplinarios y transversales, pedagogías teorizadas, enfoques novedosos para el diseño y el desarrollo de los planes de estudio, y cómo cada uno considera el contenido académico y la calidad. A grandes rasgos, esos serían los 6 grandes bloques de investigaciones dentro del ámbito de la investigación educativa en la educación superior. A partir de ese marco, digamos, normativo y de alguna manera político que se establece y que tú nos cuentas, y que desde luego, digamos, tiene una relación muy directa con también lo que pasa en nuestros países latinoamericanos, ya un poco pensándolo más desde la práctica misma, desde los resultados que se han venido dando, ¿cuáles consideras tú que son los avances más importantes que se han realizado en estos últimos años en cuanto a diseños metodológicos en investigación educativa? Mira, tradicionalmente en el ámbito de la investigación educativa han existido 2 enfoques de investigación. Por una parte, el cuantitativo o positivista, por otro, el cualitativo o interpretativo naturalista. Hasta no hace mucho tiempo, normalmente los investigadores se posicionaban a favor de uno o de otro, rechazando al contrario. De modo que, por ejemplo, los que trabajaban o los investigadores de un ámbito, de un enfoque metodológico cuantitativo, desmerecían a lo cualitativo argumentando, por ejemplo, que lo que hacían los cualitativos eran meras especulaciones, reflexiones, y a su vez los cualitativos decían de los cuantitativos que lo único que sabían era reducir todo a números, que no se puede reducir de esa forma dada su complejidad. Posteriormente, en el ámbito de la investigación educativa, surgió otro enfoque, el enfoque orientado hacia la toma de decisiones, crítico o sociocrítico, que toma como premisa precisamente la evaluación para un cambio. Es decir, se parte de los estudios comunitarios y de la necesidad de establecer transformaciones sociales. Por lo tanto, cuando se evalúa, se tiene que establecer esa evaluación con una finalidad donde se desarrolla el conocimiento mediante un proceso de construcción y reconstrucción de la teoría y de la práctica. Y para ello se hace uso de la autorreflexión, del conocimiento interno y personalizado.
ese último enfoque, el orientado hacia la toma de decisiones, puede adoptar instrumentos de evaluación e intervención tanto de un enfoque cuantitativo o cualitativo. Hoy en día, afortunadamente, los enfoques paradigmas no son excluyentes, sino que dada la complejidad del fenómeno de investigación, más en el ámbito de ciencias sociales o en el contexto educativo, es positivo combinar diferentes enfoques metodológicos, tanto cualitativo como cuantitativo. Es por ello por lo que surge el método mixto de investigación. Sus antecedentes se pueden situar en torno a los años 30 del siglo pasado, pero es cierto que el movimiento actual se produce entre los años 80 y 90 del siglo XX. Las metodologías mixtas surgen en el marco del pragmatismo filosófico a otras perspectivas paradigmáticas que se hallaban dentro de otros ámbitos cualitativos. Pero es la necesidad de dar respuesta a los fenómenos desde el sentido común y la visión de contexto en el que se producen la que termina dando forma a esta nueva aproximación para entender la investigación y el conocimiento. De manera general, un investigador usa métodos mixtos cuando en su diseño incluye datos tanto cuantitativos como cualitativos para responder a la pregunta de su problema de investigación, relacionando la recogida, el análisis y la interpretación, así como la integración de ambos en un solo estudio con distintas fases. Es una forma de enriquecer la combinación de información que puede complementar o mejorar la interpretación que hacemos cuando mezclamos información particularizada en forma de fotografías, observaciones, relatos, etcétera, a los datos numéricos extraídos de la situación investigada. En definitiva, se puede asociar una investigación cualitativa con otra de carácter cuantitativo a mayor escala, siempre que estemos trabajando sobre el mismo problema de investigación. Y entre otros, los propósitos objetivos por los que el investigador puede considerar usar métodos mixtos en general en ciencias sociales y en particular en educación son la triangulación, la complementariedad, el desarrollo, la expansión y la iniciación, que lo que hace es buscar el descubrimiento de paradojas y contradicciones en esa investigación cuantitativa y cualitativa. Muy bien. Una de las, digamos, además de estas apuestas evidentemente que se han venido dando respecto a esos diseños que vinculan, digamos que procesos o perspectivas tanto cualitativas como cuantitativas y que desde luego que amplían la enorme posibilidad de hacer análisis y contrastaciones desde otra, digamos, de una manera más amplia. Uno de los elementos que tú mencionabas incluso desde el principio que ha venido incidiendo en la investigación tiene que ver con el apoyo obviamente de las tecnologías para el mismo proceso investigativo. En este caso en particular me refiero yo un poco al uso, por ejemplo, de los software de análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, que desde luego que nos han, digamos que facilitado a los investigadores muchísimo la vida. Y no solo el software, sino desde luego también el acceso a bases de datos, a información, bueno, a todo ese tipo de, digamos, de facilidades que nos han permitido, incluso estando en un solo lugar, poder acceder a mucha información, a artículos, evidentemente, de investigaciones de punta y que, insisto, sobre todo ha reducido el proceso de tiempo. En esa dirección yo quisiera que tú nos contaras un poco, además de, digamos, los software que habitualmente utilizamos, en el caso de lo cuantitativo, el SPSS, y de lo cualitativo, por lo general el Atlas-T y quizás un poco en menor medida el NVivo. ¿Qué otras posibilidades o qué otras alternativas conoces tú? ¿Qué otras novedades hay respecto a ese tipo de software de apoyo para hacer ese tipo de análisis? Mira, como bien dices, el software para el análisis, ya sea de datos cuantitativos o cualitativos, nos facilita mucho el trabajo. Yo recuerdo que cuando aprendí estadística y hacer análisis, teníamos que programarlo todo. Había que programar hasta cómo querías que te saliera una tabla o una figura. Era todo lenguaje de programación. Hoy día es muy fácil tener un poco de conocimientos a través de un software, ya sea de análisis cuantitativo o cualitativo. En análisis cuantitativo, el tradicional y más usado por su facilidad de acceso es el SPSS, pero están el Statistical, el Stata, Stackgraphics, R, por ejemplo, que se utiliza mucho para los diseños de caso único, y ya para ecuaciones estructurales, que es un tipo de análisis muy específico, LISREL, AMOS o EMPLAS.
En el caso de datos cualitativos, uno de los más usados es la versión avanzada de NURIS, que es en vivo, junto con ATLAS-T, también más QDA. Hay otros como Aquad, Ethnograph, Winmax, Alpro, etcétera, etcétera. No obstante, yo sí que quiero poner una cuestión de manifiesto, y es que uno piensa que teniendo el programa de análisis de datos, ya sea cuantitativo o cualitativo, lo tiene todo hecho, y no es así. Tiene que aprender a manejarlo. Y para saber manejarlo, además, se necesita cierta formación inicial. Si estamos en análisis cuantitativo, cierto conocimiento de análisis estadístico. Si es de análisis cualitativo, por ejemplo, cómo llevar a cabo un análisis de contenidos, es lo que nos interesa. Los programas hacen lo que nosotros le digamos que hagan. Muchas veces pueden hacer verdaderas barbaridades, porque lo único que hacen es seguir lo que nosotros le decimos que hagamos. Por lo tanto, el tener el programa no significa que hagamos las cosas correctas desde el punto de vista metodológico. Necesitamos una formación más. Es decir, Lucía, que en esta, digamos, desde esa última recomendación o comentario que tú nos haces, de alguna manera sería relevante que, desde luego, los programas, sobre todo en posgrado, que digamos que sería el lugar donde fortalecemos de alguna manera o hacemos la formación de investigadores, vinculáramos o trabajáramos este tipo de formación básica de la que tú hablas, que pensaría yo que debería un poco desde esa línea que hemos venido trabajando hoy, enfocada un poco a los métodos mixtos y a la solvencia de poder utilizar uno u otro tipo de análisis, integrar elementos tanto de formación en análisis estadísticos y de análisis de contenido, digo yo, de una manera un poco más formal en nuestros programas. Sí, se debería de incluir. Es necesario. Y yo diría que tendría que existir a dos niveles, es decir, por ejemplo, para el SPSS, que es muy intuitivo hoy día, claro, uno tiene que saber previamente una formación en estadística, al menos en ciencias sociales, en educación. Es decir, tiene que saber qué es una media, cuándo se puede calcular, cuándo no se debe de calcular, porque no tiene sentido, qué es una dispersión en la varianza y por lo tanto no podemos utilizar datos paramétricos o análisis paramétricos, sino no paramétricos. Es decir, necesitamos tener como una formación en estadística y luego un manejo del software, del programa. Pero partiendo ya de esa formación previa en estadística, ocurriría lo mismo con el análisis de datos cualitativos, saber qué distintos tipos de análisis existen, análisis de contenido, y luego ya después ponernos a trabajar con programas específicos, como ATLAS-T, el que sea, pero con un conocimiento de base, porque es el investigador el que tiene que ir tomando decisiones sobre qué tipo de análisis tiene que llevar a cabo en función de sus objetivos de investigación. Vale, esa creo que es una reflexión muy importante porque en ocasiones, digamos que damos la teoría sobre las perspectivas metodológicas, leemos muchos autores, evidentemente nos preocupamos mucho por el problema de investigación, por unos objetivos bien planteados, pero un poco después incluso de tener la información que damos sin saber en algunos casos qué hacer con ella, y desde luego que ahí el gran potencial que puede llegar a tener una investigación se puede ver un poco disminuido, reducido. Bueno, yo quisiera ahora, digamos que también un poco a partir de ese importante vínculo que has tenido tú con Latinoamérica, con México, con Colombia, bueno, con Guatemala, con diferentes países en este contexto, preguntarte dos cosas. Uno, digamos, ¿cuál es la importancia, digamos, de estas relaciones entre nuestros países en términos investigativos? Pero también porque de alguna manera nosotros vemos que hay un interés de Europa sobre nuestros países en términos de formación, en términos de apoyo interinstitucional y obviamente en términos de productos investigativos propiamente dichos. Bien, desde mi punto de vista se trata de una cuestión de cooperación, de diálogo y, como he indicado previamente, dentro de las principales líneas de investigación educativa en el espacio europeo de educación superior, internacionalización de la educación superior. En el caso de España, además compartimos una larga historia de trabajo conjunto, donde nos unen muchos elementos como son la lengua, la cultura, etcétera.
Se trata, por lo tanto, de una relación horizontal en la que ambas partes se benefician mutuamente en su crecimiento profesional. Como se ha indicado anteriormente, mi primer contacto con América Latina fue en 2004 con la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y allí realicé una estancia en la que colaboré activamente en el ámbito de la investigación en la Facultad de Humanidades y Educación, especialmente en actividades de formación y de posgrado. Posteriormente fui trabajando de más de 10 años y, de hecho, además de distintos programas, dirigí el programa de doctorado de investigación e innovación educativa de la educación superior, en programa que dio la posibilidad a muchos profesores de la UES, de la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que hay, de doctorarse y de ese modo promocionar profesionalmente. Igualmente, he participado también en distintos programas de doctorado en México, en actividades de formación en República Dominicana, en investigación en Puerto Rico, en ponencias, congresos en Colombia y Brasil. ¿Por qué digo todo eso? Porque eso ha permitido, no solamente a mí, sino a múltiples investigadores, a múltiples personas en ambos sentidos, establecer puentes de unión y de trabajo de forma constante a lo largo del tiempo, lo que también deriva en múltiples investigaciones donde nos interesan temas comunes, como por ejemplo puede ser el tema de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Desde hace unos años también estoy colaborando con el asiático, con algunas universidades de Tailandia. Entiendo, y de hecho las políticas van por ahí, que las universidades son seres vivos en constante cambio y evolución. Seres vivos, entes vivos. Los seres vivos somos los que las componemos. Porque no podemos quedarnos encerrados en nuestros despachos dentro de la universidad, sino que debemos, y es parte de nuestro trabajo, porque somos personal docente, investigador y gestores y todo lo que nos quieran pedir. Debemos de divulgar y de transferir el conocimiento docente, investigador, con otros colegas de diferentes universidades en el ámbito internacional. Lucía, ahora que tú nos recuerdas, digamos, esa posibilidad que en tu caso y de otros muchos colegas investigadores han tenido de esos desplazamientos, yo quisiera preguntarte también, ¿desde qué momento un poco las instituciones de educación superior, las universidades en España, digamos que se flexibilizan a tal punto de permitir y posibilitar que esas estancias, esas visitas, digamos, sobre todo aquellas que son de mediano y largo tiempo, se puedan dar y digamos que haya una política que las respalde? Porque de alguna manera, cuando tú nos mencionabas el tema de la internacionalización, que desde luego es tan relevante y que en la actualidad tiene tanto protagonismo, nosotros un poco en nuestro contexto nos vemos limitados porque no hay una política y una norma que nos permita esos desplazamientos, digamos, de largo tiempo. Existe cuando salimos a formarnos, como en mi caso cuando lo hice a través de una comisión de estudios, tenemos permisos cortos para participar en eventos, para ir a presentar una conferencia, una ponencia, pero no tenemos esa otra figura de estancias como profesores universitarios que nos permita estar un poco, digamos, varios meses o incluso un semestre haciendo trabajo de investigación y trabajo académico. Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poco en qué momento ustedes logran hacerlo y de alguna manera también, si es posible, cómo se logró que ese tipo de posibilidades, digamos, fueran reales en el contexto europeo. En el contexto europeo, todos conocemos por los estudiantes, pero también para los profesores, las estancias de movilidad de Erasmus, por ejemplo, son un fondo europeo que se destina a cada universidad para que no solamente los estudiantes, sino también el profesorado, incluso el personal de administración y servicios, pueda desarrollar estancias en distintos países europeos. Cuando llevamos, mucho antes del proceso de Bolonia, las universidades europeas ahora lo que han hecho es, pues bueno, esa apuesta que tenían inicialmente lo han reglamentado a través de lo que es la internacionalización actualmente. Pero es cierto que llevamos mucho tiempo en las universidades europeas apostando a través del programa Erasmus, pero a través de otro tipo de programas donde se pretende que sus docentes vayan a otras regiones en América Latina, en el contexto africano, en el contexto asiático. ¿Por qué? Porque
el que los docentes vayan a formarse, que está bien, que uno vaya a formarse fuera y luego revierta esa inversión que se hace por parte de la institución en ese docente para su formación, revierta recuperando a ese docente y vuelva a incorporarse ya con un nivel más alto en el ámbito universitario, es positivo. Pero si a partir de ese momento la institución universitaria lo engulle y no lo deja avanzar, volvemos a una persona que tiene un título de una universidad extranjera, pero no se le permite que las competencias que ha adquirido pueda desarrollarlas, porque la burocracia, por encargarle excesivamente de docencia, es decir, lo que tienen que hacer las universidades es apostar por, mire usted, tiene esa formación, no quiero decir que las extranjeras sean mejores que las nacionales, digo que ya se ha apostado o que una persona tiene una determinada inquietud y formación, lo que tienen que hacer las universidades, que es lo que hacen las universidades europeas, es dotar de un grupo de ayudas para que los docentes puedan elegir y escoger hacer esas estancias, porque somos muy conscientes de que cuando uno viaja a otras universidades, a otros países, se establecen relaciones entre investigadores con intereses comunes y eso hace que las propias instituciones, las propias universidades incrementen su calidad porque tienen grupos de investigaciones internacionales, multidisciplinares, que publican en buenas revistas. Por lo tanto, no es que la Universidad Europea de repente o las universidades han dicho de repente vamos a apostar por la internacionalización, lo que han hecho es darle un nombre y gestionarlo desde el punto de vista reglamentario para todo lo que se venía haciendo durante mucho tiempo, durante muchas décadas, que ya tenga una denominación común para todos. Con tu grupo de investigación y con la Universidad de Granada, muy interesante, muy importante en términos de la multidisciplinariedad, ¿no? De la investigación multidisciplinar. Y desde mi perspectiva, yo pienso que además ha sido tu apuesta muy exitosa. Por eso quisiera que me contaras un poco por qué es tan relevante o por qué tiene importancia hablar de investigación multidisciplinar y un poco si hay algunas claves del éxito que tú has tenido en esa dirección. Bueno, el éxito es compartido, ¿eh? No es solamente mío, es de todos los que componen o han compuesto el grupo. Bien, la denominación del grupo ya apuesta por esa interdisciplinariedad. El grupo de investigación del que me hice cargo en 2012, dentro del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, se denomina Desarrollo, Educación, Diversidad y Cultura, Análisis Interdisciplinar. En el grupo han formado o forman parte investigadores de diferentes universidades de distintos países, España, Portugal, Colombia, Brasil, Puerto Rico, y además desde diferentes áreas de conocimiento, desde el ámbito de la educación, didáctica general, didácticas específicas, música, psicología, filología, filosofía, derecho. En sus líneas iniciales se trabajaban la diversidad de la escuela, la convivencia escolar, la ciudadanía, la educación a través de las artes, la educación intercultural, lo que es educación general o educación para los derechos humanos. Pero sí es cierto que el grupo ha ido creciendo en sus miembros y en sus intereses y ello ha dado lugar a que hayan ido evolucionando nuevas líneas de investigación. El tema de la psicología positiva, dentro del cual hemos analizado las fortalezas y virtudes personales, por ejemplo, de los docentes, aspectos como el sentido del humor, la personalidad, la autoeficacia docente, la felicidad, el bienestar, lo cual se ha llevado a cabo con docentes desde educación infantil hasta el ámbito de la educación superior en distintos países, no solamente en España, también en República Dominicana. Otra línea es la inteligencia emocional, que está muy vinculada a la anterior, especialmente en este caso las investigaciones se han centrado en la etapa de educación primaria, tanto en Colombia como en España. En la cuestión de la psicología de la música, donde se ha investigado desde la ansiedad escénica musical, tanto en profesores de conservatorio, en estudiantes como en instrumentistas, todo lo que tiene que ver con qué variables influyen en las preferencias musicales, como puede ser personalidad, género, religión, la relación que existe entre música y lenguaje. Y esa línea de investigación se ha desarrollado sobre todo en Puerto Rico, en Brasil y en España. Dentro del aspecto de la educación superior también hemos analizado lo que son estrategias de aprendizaje del alumnado universitario, el tema de orientación y tutorías universitarias,
la mentorización o guía del profesorado Nobel por parte del profesorado experimentado, el cansancio emocional en estudiantes universitarios, su satisfacción con la infraestructura y la calidad de la docencia en el ámbito de la educación superior o variables psicológicas del docente universitario. Aunque esta última línea, el tema de la educación superior, se ha desarrollado sobre todo en España, también llevamos un tiempo, desde hace unos años, trabajándola en Brasil, y de hecho mañana se defiende una tesis doctoral de una profesora de la Universidad Federal de Maranhão, en la cual he tenido el honor de dirigir y que se centra precisamente en el aspecto de las estrategias de aprendizaje y la satisfacción estudiantil, tanto con la infraestructura como con la calidad docente en el ámbito universitario. También hemos analizado, y esto ya más en el contexto de Melilla, por sus características geográficas, culturales, como he indicado antes, poblaciones en contextos de riesgo, como pueden ser niños, adolescentes, menores extranjeros no acompañados, inmigrantes, mujer. Evidentemente irán surgiendo otras líneas emergentes porque los grupos de investigación son dinámicos y van diversificando y especializándose minigrupos dentro del propio grupo. Lo que sí me gustaría añadir e incidir es que se necesita del trabajo, para llevar a cabo este trabajo, un trabajo colaborativo desde diferentes ámbitos de conocimiento, de modo que se puedan abordar esas diferentes líneas de investigación que he mencionado y a través de distintos enfoques metodológicos. Nadie es experto y quien lo piense, perdóneme, es un necio. Por lo tanto, de lo que se trata es de trabajar de forma conjunta con investigadores de diferentes ámbitos de conocimiento para abordar la complejidad del fenómeno educativo que se pretende analizar. De esta manera se sumarán esfuerzos para conocer desde diferentes prismas la realidad compleja que nos atañe. Además, trabajar de modo interdisciplinar y, en nuestro caso, también internacional, enriquece a los investigadores. Vemos muchas cuestiones de nuestros colegas de otros ámbitos, lo cual nos ayuda también a salir de la zona de confort de nuestro ámbito de conocimiento y amplía nuestra mente investigadora. En mi caso, por ejemplo, mi formación inicial es de psicología, pero gracias a ese trabajo interdisciplinar he aprendido muchas cuestiones de educación o de elementos relevantes en el ámbito de la cognición musical. Para finalizar con este apartado, la investigación hoy en día exige el trabajo interdisciplinar, dado sus grandes beneficios, y debemos ir en esta dirección. Además, un claro ejemplo es que a la hora de buscar financiación para los grupos de investigación, lo cual es necesario para su funcionamiento y supervivencia, esa interdisciplinariedad e internacionalización se valora positivamente por parte de los evaluadores. Lucía, esta, digamos, es una discusión interesante que hemos tenido, digo yo, si tocar este tipo de temas o no, porque quizás a veces sentimos que le damos mucha importancia, pero también es un problema no dársela. En cualquier caso, aunque esta crisis que fue inesperada para todos, en realidad lleva muy poco tiempo porque son apenas 4 meses tal vez los que hemos estado, digamos que, inmersos en estos temas del confinamiento, del trabajo en casa, del teletrabajo y bueno, y todas estas dinámicas en las que a las que nos hemos visto enfrentados por la situación de pandemia y de crisis sanitaria. Yo quisiera preguntarte un poco cuáles han sido las posibilidades y las dificultades en los procesos investigativos que realizamos desde la perspectiva de la educación durante esta crisis allá en la Universidad de Granada, en España y en Europa. Insisto, teniendo en cuenta que pues, el tiempo que hemos estado inmersos en ella ha sido poco, pero de alguna manera sí lo hemos sentido de manera muy fuerte y que evidentemente sí ha tenido un impacto directo en la manera en que hacíamos las cosas. Entonces, ¿cómo lo han manejado ustedes? ¿O qué ha representado en lo positivo y en lo negativo? Inicialmente, debido al estado de alarma sanitaria y al confinamiento, los laboratorios, los grupos de investigación paralizaron su actividad investigadora. En el ámbito de la investigación educativa, los centros educativos, desde educación infantil al ámbito universitario, estaban cerrados, por lo que hubo que esgrimir otras formas de poder continuar con la investigación, por ejemplo, a través de cuestionarios online
a través de Google Docs, por ejemplo. Y las reuniones de trabajo, pues igual que estamos haciendo ahora mismo, de forma virtual, de modo que cada uno de su casa se conectaba para las distintas reuniones de planificación, de diseño, de investigación. Actualmente, no obstante, son múltiples las convocatorias a nivel europeo, nacional, autonómico y universitario que financian investigaciones sobre el virus y sobre la enfermedad, sobre el COVID-19, lo que ha hecho que se multipliquen exponencialmente las investigaciones en estas líneas y además desde diferentes ámbitos de conocimiento, desde el ámbito sanitario, jurídico, educativo, psicológico, etc. De hecho, en un estudio publicado en abril de 2020 y desarrollado por Daniel Salinas de la Universidad de Granada, se pone de manifiesto, como pueden ver en esta gráfica, el crecimiento exponencial de las publicaciones sobre el COVID-19 desde enero hasta marzo de 2020. De modo que era un tema, claro, desconocido totalmente, y lo que se ha hecho es que, sobre todo, por diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o distintos países como Estados Unidos, España, Italia, etcétera, hayan aprovechado esa situación para desarrollar investigaciones, y las propias universidades, de hecho la Universidad de Granada y a nivel autonómico andaluz, a nivel nacional, a nivel europeo, están sacando gran cantidad de convocatorias para que los grupos de investigación focalicen sus investigaciones en el COVID-19, en sus diferentes ámbitos, psicológico, educativo, sanitario, jurídico, etc. En ese orden de ideas hay dos cosas o dos dudas que me surgen. Una, ¿esto no generaría un poco que dejemos o que descuidemos esas indagaciones y esos trabajos que veníamos realizando en los grupos de investigación un poco por apostarle a esos dineros, a esos recursos de financiación? Y dos, no sé qué tanto también, digamos, se puede ver como una invitación realmente, como tú lo decías, a hacer unas indagaciones, unos estudios que tengan relación, no solo, digamos, desde la perspectiva puramente clínica, que obviamente nos preocupa a todos, sino desde esos otros efectos o estas otras implicaciones que está teniendo esta crisis en el contexto educativo, todo lo hacen en el bienestar de las personas y bueno, en esos otros contextos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues mira, lo que te tenía que decir es lo siguiente: si uno quiere seguir investigando y quiere ir a un centro educativo, en este momento los centros educativos están cerrados. Sí puede desarrollar estrategias, como he dicho antes, por ejemplo, hacer entrevistas telefónicas o por cualquier plataforma, Google Meet, Zoom, etcétera, con docentes, por ejemplo, para conocer pues, cuáles han sido los cambios que han experimentado durante el proceso de confinamiento, cuáles han sido el cambio metodológico, si se está estudiando la estrategia metodológica de enseñanza en el ámbito de educación infantil o primaria. Es decir, tenemos que adaptarnos a la situación, porque si queremos empecinarnos en seguir haciendo lo que podemos, tal vez las circunstancias no sean las más favorables y lo que no podemos hacer es paralizar la investigación. Si tenemos una financiación que sabemos que podemos conseguir, lo que tenemos que hacer es intentar ajustar las necesidades de nuestro grupo a lo que se nos está exigiendo. Es decir, no hace tanto, hace poco recibí una convocatoria a través de la Asociación de Psicología de la Música, la Asociación Española de Psicología de la Música, de la que formo parte. Y precisamente de Canadá, de un laboratorio de investigación que trabaja enormemente en neurología musical, uno de los más potentes, y Florecitas, desarrollaron una investigación para, a través de un cuestionario online, que se pusiera de manifiesto la relación entre música y bienestar psicológico en profesores universitarios, en personas, etcétera. Entonces, es decir, se trata de ir adecuando los intereses en los que se iba trabajando, pero a las circunstancias actuales. Y los grupos de investigación van cambiando, van avanzando en función también de los éxitos que consideran que pueden cumplir. Entonces, nos gusta o no, si tenemos que ir hacia un lado, pues se trata de ajustar los intereses del grupo con aquello que nos va a permitir publicar, avanzar y obtener financiación. Vale, no podía yo, digamos, terminar este espacio y este diálogo tan interesante que hemos tenido el día de hoy sin mencionar también un poco pues el ámbito de las publicaciones, que además es el que nos convoca por los 10 años de nuestra revista. Y quería yo hacerte en dos preguntas. La primera
tiene que ver un poco con que, si bien es cierto que todas nuestras revistas trabajamos en función de lograr tener unos mejores procesos editoriales, de tener unas publicaciones de resultados y de investigaciones de alta calidad, de obviamente privilegiar, como hemos venido señalando, el trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, la participación de colegas de diferentes lugares del mundo. También es cierto que de alguna manera cada vez más se asume que de alguna manera hay un monopolio en términos de grandes agencias que orientan un poco, financian y además terminan determinando cómo operan las publicaciones a nivel global. En ese orden de ideas, yo te quería preguntar dos cosas. La primera es si de alguna manera tenemos que hacer algún tipo de resistencia, teniendo en cuenta que obviamente cuando hay una plataforma que es de tipo económica y que busca, digamos, un privilegio para unas marcas, para unas empresas en particular, obviamente no todas las decisiones van en función de la misma ciencia ni de la producción de conocimiento. Y luego un poco, además de esa resistencia, digamos, ¿cuál debe ser la postura que las publicaciones, que en el caso como la de nosotros, Praxis, debe asumir en ese contexto y en esa dinámica internacional? Mira, las revistas incluyen grandes bases de datos, las cuales son las que indican la calidad de las mismas. En el nivel más alto tenemos la Web of Science, que es la que cuenta con un factor de impacto, JCR y un posicionamiento de las revistas. Aquí es donde todos los investigadores quieren publicar, aspiran a publicar, aunque no siempre es fácil. En segundo lugar, se situaría la revista Scopus, que también señala una posición y un factor de impacto mediante el SJR. En educación, en el contexto de educación, es muy común que se publique en revistas de Scopus, porque están vinculadas a ese ámbito de conocimiento. En psicología, por ejemplo, Scopus no es suficiente y tendríamos que ir a Web of Science. En tercer lugar, tenemos otras bases de datos, como la Kindex, Dialnet, etc. Para empezar, en una revista está bien, pero no ha de ser un referente último, sino inicial para ir avanzando y subiendo en el escalafón hasta las mejores posiciones. Evidentemente, todos conocemos prácticas fraudulentas de determinadas revistas, en las que se llega, por ejemplo, a acuerdos entre revistas mutuamente y así incrementar el número de citas en cada una de las revistas, o para mantenerse en una determinada posición, o que la revista sea realmente como una empresa, porque realmente a los revisores son investigadores, que no reciben ninguna remuneración por revisar los artículos. Y los autores tienen que pagar $2.000, $3.000, $4.000 en algunas revistas para publicar. O también editores que si se presentan artículos de amigos y conocidos, son aceptados inmediatamente. Si son de un grupo de investigación enfrentado, se rechazan. Sin embargo, hay que tener en cuenta diferentes cuestiones si queremos avanzar en investigación. Por una parte, debemos adaptarnos a los estándares de internacionalización, dado que las agencias de acreditación y evaluación de la actividad investigadora son las que nos van a evaluar para promocionar profesionalmente. Y en cada país atienden a dichos estándares, por ejemplo, el factor de impacto de una revista en Web of Science. Es necesario, además, que nuestras publicaciones tengan un alto número de citas, por lo que, nos guste o no, se ha de publicar en inglés. Y eso es lo que nos va a llevar a que todos los investigadores del mundo puedan acceder a nuestras publicaciones. Un tercer elemento es que las investigaciones tienen que ser de calidad. Y ello implica que necesitan tiempo, reflexión, un diseño y un trabajo aposentado, no investigaciones express. El tema es cuando las universidades nos están exigiendo, por una parte, calidad, pero por otra parte, sobre todo, por lo que nos evalúan es por cantidad. Entonces, hacer investigaciones de calidad rápidas es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Pues a veces es recurrir a lo que no debemos, a pagar por publicar, que realmente no es tan fácil. No es que pagues y te publiquen, es que cuando te han aceptado, si te lo han aceptado, entonces tienes que pagar, que es diferente. También a veces cuando precisamente se nos exige mucho trabajo en un periodo corto de tiempo y no se puede, aun teniendo la investigación o el trabajo calidad, acudimos a revistas donde el periodo de tiempo es menor
a la hora de revisar los artículos. Y normalmente hay algunas de ellas que son de pago. Tenemos que buscar también problemas de investigación que sean relevantes, que sean actuales. El área de conocimiento de cada uno. Y un claro ejemplo, como estábamos diciendo antes, es el incremento exponencial de publicaciones en el ámbito del COVID-19 en estos momentos. ¿Que no nos regimos por estas recomendaciones? Pues podemos seguir estableciendo excusas para no publicar. Lo que tienen en esta diapositiva no es mío, es de Daniel Torres Salinas y de su grupo de investigación, que recuerdo que cuando iba a mi facultad, a una charla con los investigadores que estábamos haciendo, me sentí totalmente identificada con algunos compañeros cuando estaba comentando esas excusas, porque coincido totalmente con que no podemos poner excusas para publicar. Entonces, ¿qué excusas nos ponemos a veces para no publicar en esa revista de impacto o en la Web of Science? Pues mis temas de investigación, mis artículos no son de ámbito local, o los revisores de las revistas internacionales no comprenden el alcance de mis trabajos, la resistencia a publicar en inglés. Hay que defender el español, muy bien, pero estás limitando la difusión y el número de citas de tus trabajos. Que las revistas internacionales tardan demasiado tiempo en publicar los trabajos, depende. Que mi disciplina tiene más valor los capítulos o los libros, o que no existan revistas internacionales de mi ámbito de investigación. Todas esas son excusas que nos podemos ir poniendo, pero que realmente nos estamos engañando. Y respecto a la revista Praxis y Saber, hay un aspecto que es importante y que quiero avanzar. Me vas a permitir que, además de la pregunta que me has hecho, también hable de otras cuestiones. Y es que todas las revistas que deseen tener prestigio han de evitar lo que se conoce como endogamia editorial. Endogamia editorial se refiere a que sean los investigadores de la institución universitaria que editan esa revista los que mayoritariamente publiquen. Y de hecho, en las evaluaciones se hace que ellas se evalúe negativamente que los docentes publiquen de esa misma universidad, publiquen en esa misma revista. En nuestra facultad ocurre lo mismo, es decir, editamos una revista, la revista Publicaciones, que hace 2 años no recibió el sello de la Federación Española de Ciencia y Tecnología, precisamente porque la mayor parte de los investigadores que publicaban en la revista eran de la Universidad de Granada. Y ello implica Granada, Ceuta y Melilla. ¿Qué se hizo? No publica nadie y en un momento en Scopus. Las revistas han de tender a esa internacionalización que íbamos diciendo, por lo que no se asista a una revista en la que únicamente publiquen aquellos mismos que las editan. Y en lo relativo a la revista Praxis y Saber y cómo va, he de felicitar a las personas que están encargadas del equipo editorial de la revista, porque desde mi punto de vista el trabajo y esfuerzo que están realizando va en la dirección que se exige en este momento. Es decir, cuando uno se va a la página web de la revista y mira todos los lugares donde está indexado, además de ámbito nacional o regionales, el estar ya en ESCI dice mucho. Y el siguiente peldaño que habría que subir y por el que animo a aquellas personas que están implicadas en la gestión editorial de la revista es trabajar de forma activa para que entre en Scopus. Ese es, desde mi punto de vista, hacia donde debería de tender. Desde luego, por todo el avance que ha tenido la revista a lo largo del tiempo, estoy totalmente convencida de que tiene que tender, de que va en ese sentido. Bueno, muy bien. Voy a hacer, digamos que la última pregunta de este bloque y luego voy a plantear también algunas preguntas, tal vez 2 o 3 máximo por el tiempo, que nos han venido haciendo desde los seguidores que están en YouTube y que pues las hemos venido condensando para planteártelas. Entonces, como lógicamente en el caso particular de mi grupo de investigación y de la línea en particular que yo coordino, que está centrada en la inteligencia emocional, pues tenía que hacer alguna pregunta desde este ámbito. Entonces, Lucía, yo quisiera que un poco nos contaras por qué crees tú o a qué se atribuye que un poco concretamente, si bien es cierto que todo el tema de la inteligencia emocional, pues digamos que tiene una gran fuerza de desarrollo
inicialmente en Estados Unidos y un poco en Norteamérica, también Canadá, por qué se ha vuelto tan fuerte y por qué hay tanto protagonista en este momento de los estudios en términos de inteligencia emocional, pero también de programas de intervención en el contexto español. ¿Cuáles han sido, digamos, esas razones que han permitido pues, que el país se posicione también en esta línea y en este ámbito y que evidentemente nos hayan empezado a aportar una serie de hallazgos y de resultados muy importantes para este ámbito de estudio? Anteriormente, decía que la investigación ha de adaptarse a los estándares internacionales, así como a problemas de investigaciones relevantes, actuales, y el estudio de las emociones en el ámbito educativo cumple con estos requisitos. Así, por ejemplo, la evolución de la producción sobre la evaluación de la inteligencia emocional desde 1990 hasta 2016 ha sido exponencial, llevándose a cabo estudios, como bien decías, en distintos países, destacando Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España entre los primeros, y dando lugar a esas investigaciones a publicaciones en revistas como Journal of Personality and Social Psychology, Developmental Psychology o American Psychologist. Los orígenes de la inteligencia o de los estudios de la inteligencia emocional tienen unos referentes internacionales, los primeros Salovey y Meyer, pero también Goleman, que fue el mayor divulgador del término de inteligencia emocional, y además otros como Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, o Martin Seligman, más pionero de la psicología positiva. En España, en los últimos 25 años, son múltiples los grupos de investigación que lideran investigaciones en este ámbito, el estudio de la inteligencia emocional, así como de la educación emocional, y está siendo liderado sobre todo por universidades de Andalucía, a la cual pertenezco como Universidad de Granada, pero también de Aragón, de Asturias, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana. Destacan Rafael Izquierda, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, o Enrique Fernández Abascal de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, y en el contexto andaluz, pues, dentro de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal y Natalio Estremera, entre otros. Esa inteligencia emocional, realmente conocemos, fue definida por Salovey y Meyer como es un conjunto de la inteligencia social que implica la capacidad para controlar los sentimientos, las emociones, tanto propias como ajenas, discriminar entre ellas y utilizar esa información para guiar los propios pensamientos y las acciones. No obstante, a la hora de establecer un origen teórico, la naturaleza teórica de los distintos modelos de inteligencia emocional, pues bueno, los grupos de investigación se han ido posicionando a favor de un modelo o de otro. Hay normalmente un modelo conocido como basado en el procesamiento de la información emocional, basado en habilidades emocionales básicas, como pueden ser los modelos de Brackett, River y Salovey o de Meyer y Salovey. En ese sentido, por ejemplo, para Meyer y Salovey existen como 4 habilidades básicas dentro de la inteligencia emocional, que es la capacidad para percibir y expresar las emociones propias y ajenas de forma correcta, habilidad para usar las emociones de una manera que facilite el pensamiento, la capacidad para entender las emociones, el lenguaje emocional y los signos emocionales, y en último lugar, la habilidad para gestionar emociones con el fin de alcanzar unas metas. Por otro lado, existen otro grupo de modelos teóricos de inteligencia emocional, los modelos mixtos, y ellos se basan en factores tanto intelectuales como de personalidad, con modelos de Petrie, de Furhan, o Baron o Goleman. Así, por ejemplo, en el modelo de inteligencia emocional de Baron se establecen como distintas dimensiones dentro de la inteligencia emocional, dentro de los cuales se encuentra la inteligencia intrapersonal, interpersonal, el manejo del estrés, el estado general de ánimo. Y ello ha hecho también que hayan ido surgiendo y desarrollándose distintos instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional en ambos modelos teóricos. El Trait Meta-Mood Scale de Salovey y colaboradores, o el test de inteligencia emocional Salovey, Meyer, Caruso, que fue elaborado por estos autores y que precisamente por investigadores de la Universidad de Málaga, por Estremera y Fernández Berrocal, fue adaptado al contexto español. En el segundo modelo, los modelos mixtos, se sitúa, por ejemplo, el inventario de coeficiente emocional de Baron.
¿Por qué es importante la investigación en la inteligencia emocional y por qué ha habido tantos investigadores en el ámbito internacional y concretamente nacional en España? Porque en los distintos estudios se ha puesto de manifiesto no solamente una relación en análisis correlacionales, también relaciones causales y el valor predictivo de la inteligencia emocional para determinadas cuestiones como puede ser el rendimiento académico, el ajuste y la permanencia escolar, el desarrollo de estrategias de afrontamiento, el autoconcepto positivo, la motivación escolar de tipo intrínseca, el bienestar, la felicidad, mayor número de conductas prosociales y menor número de conductas antisociales, etc. Además de que es importante tener en cuenta algunas variables que son importantes tener en cuenta en el análisis de la inteligencia emocional, como puede ser la edad o el género. Entonces, lo que se ocurre es que lo relativo a las implicaciones educativas de la inteligencia emocional en el contexto escolar, lo positivo es que se puede trabajar desde dos niveles, desde un punto de vista preventivo y desde un punto de vista de la intervención. Preventivo para el fomento, la potenciación de determinadas habilidades o dimensiones que componen la inteligencia emocional, y desde el punto de vista de intervención o terapéutico, donde ya se trabaja la inteligencia emocional cuando son detectados determinados problemas tipo conductual, social y emocional. Y ello ha dado lugar a que se desarrollen múltiples programas que se pueden incluir dentro del currículum, como por ejemplo el programa Aspectos Socioemocionales de Aprendizaje, sea por sus siglas en inglés, o de promoción de estrategias de pensamiento, o el programa de aprendizaje social y emocional, socioemocional de Baron, etc. En definitiva, dados los beneficios de la inteligencia emocional en el contexto no solamente educativo, sino también personal y profesional, los investigadores de diferentes grupos de universidades españolas han trabajado de forma constante y activa en su estudio, evaluación, promoción e intervención. Vale, muchas gracias. Voy entonces a recoger algunas de las preguntas que nos han venido haciendo para transmitírtelas. Y bueno, vamos a ver cómo nos va el tiempo, pero por lo menos intentaremos responder 2 o 3 de ellas. De alguna manera, hay una pregunta que tiene que ver con 2 aspectos en concreto. Uno de ellos un poco se refiere a cómo se genera o cómo se propicia la relación de la universidad con otras entidades en España, pero también para que nos cuentes un poco cómo se da el tema de la financiación de proyectos de investigación, digamos, qué fuentes financiadoras existen en España y cómo un poco se accede a ellas en ese territorio. Un poco creo que esta pregunta quizás está orientada desde la perspectiva que un poco la financiación en el país, pues generalmente depende, por lo general, de muy pocos lugares. Una, evidentemente, desde los mismos presupuestos de la universidad. En segundo lugar, un poco las convocatorias que hace Colciencias en el país. Y en algunas ocasiones, pues otras convocatorias que se pueden hacer quizás por fondos de regalías y demás. Pero de alguna manera, digamos que las externas por lo general suelen ser, digamos que no son permanentes, mientras que un poco la financiación, insisto, recae casi siempre sobre las mismas universidades. Entonces, un poco creo que la pregunta orientada en esos 2 lugares. Uno, insisto, ¿cómo es la relación interinstitucional de las universidades con otros agentes externos a la universidad en términos de convenios que se orienten hacia la investigación, y un poco que nos cuentes, insisto, la financiación, cómo funciona con ustedes? Bien, respecto a la relación de la universidad con otras instituciones no universitarias, es uno de los elementos que se le exigen a las universidades, tanto como centro como universidad. Es decir, la forma de trabajar es a través de establecer convenios marcos. Es decir, convenios marcos, que es un convenio marco realmente es una declaración de intenciones de que hay 2 instituciones, la Universidad de Granada y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, o el Instituto de Investigación, o una empresa. Es decir, simplemente es un convenio marco que lo que establece es, vamos a establecer unas relaciones, ya sea en el ámbito de la docencia, de la formación. Todo eso tiene que formalizarse a través de un convenio marco. ¿Y cómo se va a desarrollar luego? A través de convenios específicos.
donde si, por ejemplo, lo que se va a desarrollar es un programa de doctorado o un máster, ya se firma un convenio específico para el desarrollo de esa actividad. Y, por lo tanto, se establecerá quiénes estarán a cargo de gastos de gestión, de matriculación, de profesorado, de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a las universidades españolas se les evalúa mejor cuando tienen más convenios con otras instituciones, porque además, si no corremos el peligro que ha tenido muchas veces la universidad, de encerrarse en sí misma y no establecer relaciones con otras instituciones, de generar conocimiento que nadie conoce, porque se publica en revistas muy específicas, y si se establecen con otras instituciones, se está fomentando esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Eso por una parte, respecto a lo que son convenios, que es necesario, además se evalúa de forma positiva. Respecto a la financiación para la investigación, normalmente existen distintos niveles. A nivel de universidad, todos sabemos que las universidades tienen una cuantía económica derivada a investigación, que siempre va a ir a través de convocatorias públicas, donde se abre un plazo en el que hay que presentar un proyecto y donde se establece no solamente una memoria académica, donde se establecen los investigadores y el proyecto en sí, sino una memoria económica y financiera. A nivel de universidad, la financiación es muy poquita. Es decir, conforme uno va subiendo en escalafón de la universidad a nivel autonómico, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, al ser Universidad de Granada, pediríamos todos los grupos de investigación investigadores de la Universidad de Granada, pero como digo, la financiación suele ser pequeña. Después iríamos ya a nivel autonómico, donde la Junta de Andalucía tiene una serie de convocatorias a las que pueden acceder, se hace público y todos los investigadores son conscientes de que existen unas convocatorias abiertas en un plazo determinado donde tienen que saber y se explica cómo tienen que ir a acceder. Ahí tendríamos una mayor financiación. A nivel nacional, a través del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde hay que competir, porque sería ya a nivel nacional, con todos los investigadores, grupos de investigación de España, y donde hay una serie de convocatorias dependiendo del ámbito de conocimiento y de las pretensiones de cada uno de los proyectos. Y donde se obtiene evidentemente mayor financiación, aunque es más difícil porque seguimos aumentando el número de competidores, es a nivel europeo. A través del programa Horizonte 2020, por ejemplo, se pueden obtener distintas convocatorias, distintas ayudas. Sí que existen distintos niveles a través de los que se puede acceder. Y el estar constituido como un grupo de investigación, al menos en nuestro caso, durante algunos años nos permitió, al ser un grupo de investigación de la Junta de Andalucía a nivel autonómico, nos permitía obtener una serie de financiación en función de la producción del grupo de forma anual. Lo que ocurre que en los últimos años no hemos recibido nada porque con la crisis económica de los últimos años eso se paralizó. Pero sí que era una financiación en función de una rendición de cuentas. Tanto has publicado en un periodo de tiempo, tu grupo de investigación tiene tantos proyectos, entonces te doy tanto en función, de forma proporcional al trabajo que has realizado en comparación con el resto de grupos de investigación. Y espero que con eso haya podido contestar a las cuestiones planteadas. Vale, Lucía, muchas gracias. Ahí hay una pregunta doble que me gustaría también transmitirte de algunos de nuestros seguidores. Y nos dice lo siguiente: los modelos de investigación mixtos integran la vieja discusión epistemológica entre explicar, método científico, y comprender, posturas fenomenológicas. Esa es como la primera parte de la pregunta. Y la segunda se refiere a dónde quedan las otras perspectivas de investigación en educación, por ejemplo, histórica, filosófica, que un poco difieren del explicar y el comprender propiamente dicho. Vale. Bueno, respecto a los modelos mixtos de investigación, lo que pretenden es abordar la realidad educativa, no solamente de una forma, métodos cuantitativos que nos permiten acceder a una gran población, pero reducir la información de forma muy concreta, porque si lo hacemos a través de un cuestionario, por ejemplo,
estamos obteniendo información muy puntual, muy sesgada, Sin embargo, en un análisis, una investigación cualitativa, lo que podemos obtener es una gran cantidad de información, pero difícilmente generalizable porque accedemos a una población pequeña. Entonces, ¿qué pretenden los modelos mixtos? Combinar ambos. ¿Para qué? No solamente para explicar y comprender, también para predecir. Es decir, lo que pretende es, desde un abordaje complejo, donde combinamos datos cuantitativos, instrumentos cuantitativos con cualitativos, datos cuantitativos, instrumentos de evaluación, de medición e intervención cuantitativo y cualitativo. Es decir, pretendemos, desde un punto de vista más complejo, intentar abordar esa realidad, una realidad que es difícilmente abarcable, intentar ampliar el prisma, es decir, para explicar, para comprender, para predecir. Y respecto a ¿dónde se queda el método filosófico? Yo he ido abordando desde el método empírico, es decir, método empírico que puede ser cuantitativo, cualitativo, orientado hacia el cambio sociocrítico. Evidentemente, en educación existen otras vías, otros enfoques más basados en la reflexión, como puede ser el filosófico. Pero en este caso, yo desde mi formación o formación psicológica, me baso en el método empírico, que implica tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Eso no le quita o le resta importancia a otros enfoques, a otras aproximaciones, porque como hemos dicho reiteradas veces, la realidad educativa es muy compleja y necesita analizarse desde diferentes prismas. Muy bien, entonces, Lucía, te agradecemos mucho tu presencia, tu participación. Reitero que tú, lógicamente, has estado muy cerca y además haces parte de esta familia de Praxis. Ha sido realmente un gusto, un privilegio poder dialogar contigo, podernos encontrar esta vez desde estos recursos virtuales, desde estos apoyos tecnológicos. Y pues nada, esperamos que sigas tú disfrutando tu verano, mientras nosotros seguimos un poco con nuestro frío de julio. Y la verdad es que desde luego que hay cosas todavía que nos preguntaban y que quedan en el aire. Yo trataré de pronto de hacértelas llegar para poderle dar respuesta a las personas, pero desde luego que pues el espacio y el tiempo se nos agota. Estás como siempre muy bienvenida a Tunja. Ojalá que cuando terminen estas épocas de dificultad podamos nuevamente volver a hacer esa circulación, ese intercambio. Y desde luego que uno de los elementos muy potentes que hemos tenido, en especial, digamos, los dos, es que hemos seguido trabajando, hemos seguido estando haciendo muchas cosas, y creo que pues esa intencionalidad va a seguir. Entonces, un fuerte abrazo por parte de la universidad, por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, por parte de la profesora Leonor, directora de la revista, del profesor Oscar Pulido, editor de la revista, de todo el equipo de Praxis, y desde luego, como te digo, espero que pronto nos podamos volver a encontrar y sigamos en este tejido académico que desde luego que ha representado mucho para nosotros. Yo me gustaría agradecerles a todos la invitación cursada, a la universidad, a la revista en particular, a la cual le auguro un futuro maravilloso, porque está trabajando y apostando fuerte por ello. Y felicitarles por los 10 años de la revista. Y respecto a los intercambios, pues, como hemos ido diciendo, son necesarios, porque además no solamente fortalecen relaciones profesionales, también personales. Y la universidad, no debemos olvidar que además de académicos, de investigadores, somos personas, y a las que nos unen una serie de intereses que a veces van vinculados a lo profesional, y otras simplemente a establecer ya esas relaciones de amistad, porque cuando uno lleva muchos años trabajando con alguien en una dirección, al final se establecen lazos, vínculos de amistad entre esas personas. Por lo tanto, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos los implicados en la dirección y edición de la revista. Vale, muy bien. Entonces, para concluir, vamos a darle paso a la profesora Elsa Ponte, quien, además de ser una amiga y colega, es la coordinadora académica de la maestría en educación.
también integrante, lógicamente, del equipo de Praxis y Saber. Y pues nada, Elcita, bienvenida y te cedo la palabra. Y muchas gracias, Rafa. Muy buenos días para todos. Ya en este cierre de esta jornada académica, pues es muy satisfactorio, en primer lugar, hacer un reconocimiento a la doctora Runallibe Cárdenas y el doctor Rafael Buitrago, quienes nos han deleitado en este marco de la línea de emociones y educación, todo este trabajo que se hace desde la investigación y cómo nos presentaron ese espacio de sensibilidad, de cuestionamiento sobre lo que implica investigar en la educación superior. Ese liderazgo que debemos tener en las universidades, yo creo que es algo que todos nos pensamos en este momento, cuál es el lugar de los docentes en ese espacio investigativo y sobre todo esta revista nuestra que nos da la oportunidad de comunicarnos con el mundo, comunicar nuestras investigaciones, cómo vamos avanzando en esto, de poder conectarnos y contar lo que estamos haciendo en investigación. Pues ya en estos encuentros que estamos haciendo desde la revista Praxis y Saber, es diálogo con protagonistas, vamos a continuar. La próxima encuentro lo tendremos en agosto, alrededor del 25 de agosto, y desde allí vamos a tener otro invitado, en este caso la doctora Maura Corsini, con el tema de diversidad e inclusión. Entonces, invitados todos a continuar en contacto con la revista Praxis y Saber, con todos estos invitados tan maravillosos como el día de hoy, la doctora Lucía Herrera, que nos ha ubicado un poco más sobre este tema de investigar en educación superior. Muchísimas gracias a todos. Esperamos pues estar en contacto permanentemente, y a todo el equipo pues de EduMedios, del equipo de Praxis, mil gracias. Muchas gracias, Elcita. Hay una posibilidad de que la profesora, nuestra directora de la revista, la profesora Leonor, quiere hacer una pequeña intervención. Entonces yo le cedería la palabra a la profesora Leonor para que nos acompañe y ahora sí haga pues el cierre final de nuestra transmisión. Sí, bueno, muy buenos días. Aunque tenía la oportunidad breve de haber saludado a la doctora Lucía, no podemos dejar pasar este momento para reiterarle nuestro agradecimiento desde la universidad, desde la maestría, desde nuestra revista Praxis y Saber, por haber aceptado la invitación hoy a este evento dentro de el set de actividades que se están realizando en conmemoración a nuestros 10 años de la revista. Si bien es cierto, anteriormente la virtualidad de pronto no nos emocionaba tanto, hemos logrado que con esta virtualidad estamos nosotros haciendo un acercamiento y haciendo igualmente uso de la línea de emociones que ustedes trabajan. Nos emociona ahora estos encuentros que realizamos en las diferentes áreas, en los diferentes momentos. Agradecer, doctora Lucía, realmente pues la temática fue una temática de un redireccionamiento, de una apertura a lo que puede ser nuestra investigación, a lo que sigue haciendo. Afortunadamente hay experiencias muy positivas en las maestrías, en los posgrados, en la Facultad de Educación con el trabajo multidisciplinario. Es importante la recomendación y también ya hay unos primeros caminos abiertos para lo que pueden ser precisamente las alianzas internacionales. La revista Praxis y Saber es realmente innovación, es producción, es apego a un equipo de docentes con un trabajo muy voluntario, con un cariño no solamente académico,
sino también muy personal, que es lo que nos ha permitido hacer este recorrido durante todos estos años. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo, a profe Rafa hoy en su coordinación, profe Runayibe de esta actividad, y a nuestro editor, al profe Oscar Pulido, que todos lo conocemos aquí nacionalmente como el profesor sufrido dentro del campo de la filosofía, a todo nuestro equipo, igualmente de logística, a Edumedio de la UPTC y todas aquellas personas que han hecho posible que hoy tengamos esta nueva actividad. Gracias, profe Elcita, igual por invitar a la actividad del mes de agosto, y les estaremos formulando también la invitación para septiembre y octubre, que son las siguientes agendas que tenemos también con invitados muy especiales y muy allegados a nuestra revista de Praxis y Saber. Entonces, a todos, muchísimas gracias y felicitaciones por la actividad en el día de hoy. Un pronto regreso, así sea virtual, profe Lucía, y bienvenida siempre a nuestra querida UPTC.